Enseñanzas de la Palabra de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Este artículo le permitirá encontrar en su propia Biblia la respuesta a algunas preguntas que tal vez se haya hecho. Si lo desea, los testigos de Jehová pueden analizar estas preguntas con usted. 1. ¿Quién es Jesucristo? Jesús no fue un ser humano como los demás. Antes de nacer en la tierra, era un ser espiritual y vivía en el cielo. Él fue lo primero que Dios creó. Luego colaboró con su Padre en la creación de todas las demás cosas. La Biblia lo llama unigénito o hijo único, porque fue el único ser creado directamente por Dios. También se lo conoce como la Palabra, pues fue el portavoz de Dios. Proverbios 8:22 y 23 dice: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Desde tiempo indefinido fue instalada, desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. Y versículo 30 dice: Entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, y llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado día a día, y estuve alegre delante de él todo el tiempo. Y Colosenses 1:15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. 2. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Para enviar a su Hijo desde el cielo hasta la tierra, Dios transfirió su vida a la matriz de María, una mujer judía que era virgen. Así pues, Jesús no tuvo un padre humano. Él vino a la tierra con 3 objetivos. 1. Enseñar la verdad acerca de Dios. 2. Enseñarnos con su ejemplo a hacer la voluntad de Dios. Y 3. Dar su vida perfecta como rescate. Mateo 20:28 dice: Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Y Juan 18:37 dice: Por lo tanto le dijo Pilato: Bueno pues, ¿eres tú rey? Jesús contestó: Tú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. 3. ¿Por qué necesitamos un rescate? Un rescate es el precio que se paga para liberar a un cautivo. Y, por decirlo así, todos los seres humanos somos prisioneros de la muerte. Pero eso no era lo que Dios quería cuando creó a la humanidad. Sabemos esto porque Jehová le advirtió a Adán que si pecaba, es decir, si le desobedecía, moriría. Por tanto, si no hubiera pecado, nunca habría muerto. Aunque siguió viviendo varios siglos, Adán comenzó a morir el mismo día en que desobedeció a Dios. De ahí que la Biblia diga que la muerte entró en el mundo a través de Adán. Todos sus descendientes hemos heredado su tendencia a pecar y, como consecuencia, estamos condenados a envejecer y morir. Por eso, necesitamos un rescate, para liberarnos del pecado y la muerte. Romanos 5:12 dice: Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Y Romanos 6:23 dice: Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. 4. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién podía pagar el rescate para liberarnos de la muerte? Cuando morimos, cumplimos la condena que merecemos por nuestros propios pecados. Como todos somos imperfectos, ninguno de nosotros puede pagar el rescate por los pecados de otras personas. Salmo 49:7-9 dice: Ni uno de ellos puede de manera alguna redimir siquiera a un hermano, ni dar a Dios un rescate por él, y el precio de redención del alma de ellos es tan precioso que ha cesado hasta tiempo indefinido, para que todavía viva para siempre y no vea el hoyo. Ahora bien, Jesús era perfecto, pues no tuvo un padre humano y no heredó la imperfección. Así que él no murió por sus propios pecados, sino para pagar por los pecados de los demás. En efecto,
Dios ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y Jesús también demostró que nos ama al obedecer a su Padre y dar su vida por nuestros pecados. Juan 3:16 dice: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Y Romanos 5:18 y 19 dice: Así, pues, como mediante una sola ofensa el resultado a toda clase de hombres fue la condenación, asimismo también, mediante un solo acto de justificación, el resultado a toda clase de hombres es el declararlos justos para vida. Porque así como mediante la desobediencia del solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también, mediante la obediencia de la sola persona, muchos serán constituidos justos. 5. ¿Qué está haciendo Jesús en la actualidad? Jesús curó enfermos, resucitó a muertos y ayudó a quienes sufrían, demostrando así lo que en el futuro haría por los siervos fieles de Dios. Cuando Jesús murió, Dios lo resucitó y le devolvió su vida como ser espiritual en el cielo. Luego esperó a que Jehová lo nombrara rey sobre toda la tierra. En la actualidad, Jesús gobierna desde los cielos y sus discípulos están anunciando esas buenas nuevas o buenas noticias por todo el planeta. Daniel 7:13 y 14 dice: Seguí contemplando en las visiones de la noche y, pues vea, con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante de aquel. Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes, todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Y Mateo 24:14 dice: Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy pronto, Jesús utilizará su autoridad para acabar con las personas malvadas y con todo el sufrimiento que están causando. Millones de personas que tienen fe en Jesús y le obedecen vivirán felices en la tierra, que será convertida en un paraíso. Salmo 37:9-11 dice: Porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será, y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será. Pero los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Fin del artículo.